El tema de hoy es célula fúngica y crecimiento. Estos son los temas que tenemos que ver en esta unidad. Vamos a empezar con la ultraestructura de las células fúngicas, la levadura, el quitridio y la hifa. La pregunta detonadora que hay que hacer es ¿cuál es el papel que juegan algunas partes de las células fúngicas en el crecimiento apical? Bueno, la célula fúngica es de varios tipos. Puede ser unicelulares, filamentosas y quitridales, en contraste con la célula animal y la célula vegetal. Es difícil delimitar un hongo. En cultivo es sencillo, es solo una colonia, pero a nivel de sustrato vamos a encontrar que muchas veces hay crecimientos mezclados. Por lo tanto, delimitar un individuo es un poco difícil. La célula fundamental de un hongo son las hifas, son células alargadas que tienen crecimiento polarizado o apical. Las levaduras son células unicelulares con crecimiento radial y que únicamente tienen crecimiento apical cuando se están reproduciendo por gemación. Los quitridios también son células, estas presentan un undulipodio que tienen distintos arreglos estructurales internos. Vamos a enfocarnos en las células que tienen crecimiento apical. Las hifas son las que tienen este crecimiento apical. En rojo, con las flechas se señalan las partes donde se da este crecimiento. Las hifas tienen una organización interna y lo que tenemos que recordar es cuál es el papel que juegan algunas de estas partes en el crecimiento apical. Las células hifales tienen estos componentes, no los vamos a ver todos, solamente los que son como exclusivos de hongos y están resaltados en color morado. Empecemos con la pared. La pared de la célula fúngica tiene varias funciones. Es una barrera estructural, regula la presión osmótica, mantiene la forma celular y es el andamio para las proteínas. Es un arreglo de fibras entrelazadas de quitina y una matriz gelificada o cristalina de glucanos y otras proteínas. En el diagrama, donde que está en su parte derecha, vemos la célula de la membrana celular, la capa de la quitina, después los beta-glucanos y proteínas accesorias conocidas como manoproteínas. Este es un esquema general. También a lo largo de la hifa vemos que hay diferentes secciones. Usualmente la zona apical o donde se va a desarrollar una nueva zona apical porque empieza a ramificar la hifa, esta zona es plástica, en contraste con las zonas lejos de la parte apical que es rígida. Entonces el crecimiento únicamente es por la parte apical y se le conoce como crecimiento polarizado. Esta pared está compuesta principalmente, pero no exclusivamente, de quitina. La quitina es un polímero, es decir, muchas moléculas pegaditas de N-acetil-D-glucosamina. Es como está señalado en el diagrama. Esta glucosamina es una molécula similar a la glucosa, pero tiene un grupo N-acetil, es decir, nitrogenado. Y está ensamblado que en un polímero a lo largo. El quitosano es similar, es un polímero de beta-1,4-glucosamina que también se encuentra en algunos componentes de la pared. Este polímero tiene una ruta de síntesis eh, que se muestra en el diagrama y esta síntesis de la quitina se hace en los quitosomas. Para poder sintetizar la quitina se necesita de una enzima que se llama quitina sintasa que se encuentra en los quitosomas. Aquí en estos quitosomas vamos a encontrar la N-acetilglucosamina, la quitina sintetasa de forma inactiva y cuando sale al medio externo
esta enzima cambia su conformación y empieza a ensamblar los polímeros de N-acetilglucosamina. También existen los glucanos y es una molécula, también un polisacárido con distintas uniones como alfa-glucanos y beta-glucanos que interconectan las fibras o de quitina o de quitosano. Para hacer una analogía de la pared celular, recordemos el papel maché. La quitina es el periódico, la quitina y el quitosano son las tiras de periódico y el glucano es el engrudo. Entonces es lo que intermezcla estas estructuras. Como les comentaba, existen distintas proporciones de quitina, glucanos y otras proteínas en la pared. Usualmente los hongos no tienen celulosa, pero recuerden que siempre hay excepciones. Entonces en el Phylum Chytridiomycota, en monoglefaridales, sí tienen celulosa en su pared. Además de que es un grupo que debería presentar células de talo quitridial, pero presentan hifas cenocíticas. La composición de la pared es diferente dependiendo de los hongos. Por ejemplo, Pneumocystis no tiene quitina, no tiene ergosterol. En Cryptococcus, aparte de su pared, presenta una cápsula que evita que el sistema inmune lo detecte, etc. También esta puede estar estructurada en distintas capas con diferente composición, lo que le da distintos patrones de rigidez y flexibilidad. Recuerden que las hifas tienen un modelo de crecimiento polarizado y esto se le llama de modelo de la pared fluida, en el sentido que el ápice, como se está apenas sintetizando o ensamblando por la quitina sintetasa, es un ápice flexible, es decir, se puede doblar o es viscoelástico. Posteriormente, conforme empieza a pasar el tiempo, empieza a cristalizar esta pared y se vuelve rígida. Este es el modelo de crecimiento del ápice, estado estacionario, donde es viscoelástica al principio, ¿no? Conforme se empieza a pasar el tiempo, pues se va a endurecer y el ejemplo es el del papel maché. Ustedes hacen el papel maché y al principio es flexible y posteriormente empieza a solidificarse. Entonces es el mismo principio en la pared celular. Otro componente importante es la membrana. Todos los organismos tienen membrana en su célula. Está compuesta principalmente de fosfolípidos, proteínas y esteroles, en particular del ergosterol, con sus excepciones. Regula la entrada y la salida y es el anclaje de algunas proteínas. En hongos, en general, tienen un esterol particular que se llama ergosterol, excepto en Pneumocystis, que presenta otro tipo de esteroles. ¿Cuál es la función de estos esteroles en la membrana? Lo que hacen es darle rigidez o poca rigidez dependiendo de la cantidad de, de esteroles y están en medio de los fosfolípidos, entre los fosfolípidos, y eso les va a conferir el grado de flexibilidad. Dependiendo de las condiciones ambientales, se va a requerir que sea más sólida o más líquida. Entonces, a partir de la concentración de esteroles en la membrana, se va a hacer más sólida o más líquida la membrana, ¿no? Lo cual va a conferirle distintos grados de permeabilidad, que es muy importante en contextos de estrés ambiental. Otro componente importante son el exocisto y polarizoma y el Spitzenkörper. El polarizoma y exocisto son una serie de proteínas que tienen distintas funciones, aunque es fundamental. El exocisto son sitios donde se indica la posición para la unión de las vesículas y el polarizoma controla la posición del Spitzenkörper al anclar las vesículas. En este diagrama observamos en la parte inferior a las hifas, en un esquema de la ultraestructura de las hifas, y ampliado el ápice. Entonces, vemos que hay filamentos allí.
Estos filamentos son los filamentos de actina por donde va la miosina transportando las moléculas. Entonces estas llegan a un centro abastecedor de vesículas y si está organizado se le conoce como Spitzenkörper y está anclado por estos filamentos de actina y este anclaje se da porque están sujetos a unas proteínas transmembranales llamadas polarisomas. También existen otra serie de proteínas transmembranales que se llaman exocisto, que es el sitio donde van a ir a depositar las vesículas estas moléculas de miosina. Por lo tanto, mm, la dirección o el código postal sería el exocisto, un centro de, de concentración de productos como Amazon podría ser el Spitzenkorper y la ruta, donde el sitio de inicio y final sería el polarizoma. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué hace a los hongos hongos? Es decir, hay una serie de características en general que tienen los hongos, pero hay bastantes excepciones, ¿no? Hay unos que los presentan, otros que no, y sabemos que los hongos son un grupo monofilético. Por lo tanto, necesitan tener una o varias características sinapomórficas que les den este rasgo de monofilia. Sabemos que no es la quitina porque está repartida en otros grupos y otras características que llegan a no presentar los hongos. No obstante, el polarizoma sí. La ruta del exocisto sí es común para muchos eucariontes, pero el polarizoma, estas proteínas de anclaje transmembranales, son exclusivas los ortólogos de los hongos. Por lo tanto, se asume que esta es una, o esta serie de proteínas son las sinapomorfías que dan al grupo, ¿no? También las levaduras, les recuerdo, tienen crecimiento radial, no tienen un crecimiento apical ni polarizado. No obstante, cuando se empiezan a reproducir, van a gemar, tienen que desarrollar una polarización. Esto significa que van a crecer más hacia un lado de forma apical, por lo que se empieza a desarrollar un exocisto y un polarizoma, únicamente cuando hay gemación o reproducción asexual. Por lo tanto, en la parte apical vamos a tener la pared con su membrana, que es más flexible. Después vamos a encontrar el complejo polarizoma exocisto y posteriormente vamos a tener el Spitzenkörper. El Spitzenkörper es una serie de microvesículas que son los quitosomas y una macrovesícula en su región más externa, que son vesículas de secreción. Em, recuerden que hay organismos que presentan también hifas y no son hongos, por ejemplo los de Omicota, y tienen vesículas en la parte apical. Estas vesículas no son microvesículas ni quitosomas, solo son vesículas y se le conoce, por ejemplo, como centro abastecedor de vesículas. Es decir, que no está diferenciado. Pero un Spitzenkorper sí está diferenciado en microvesículas y macrovesículas. Las macrovesículas son las vesículas más grandes que están en la parte más externa y las microvesículas son los quitosomas. Los quitosomas son los que almacenan o están, sí, guardan la quitina sintetasa inactiva y los componentes de la pared. Otros componentes presentes en la célula fúngica son los filamentos de actina, los microtúbulos y los centros organizadores de microtúbulos, también llamados spindle pole bodies. Recuerden que todas las células tienen un citoesqueleto y está compuesto por microtúbulos y por el sistema de actina, de filamentos de actina y filamentos intermedios. Esta es la estructura de estos polímeros, donde pues tienen distinta arreglo, composición y función. En una célula fúngica
lo que vamos a ver es los arreglos de microtúbulos y filamentos de actina. Estos filamentos de actina van a estar anclando varias vesículas o toda la célula para que darle soporte y rigidez. También vamos a encontrar cerca del ápice, en la región subapical, una placa de actina o un anillo de actina que está principalmente son los sitios de anclaje de estos filamentos. Em, entonces, tenemos que recordar que una célula, en particular la célula fúngica, está compuesto de eh, varias moléculas, varios organelos, y que sigue un continuo que va del núcleo al retículo endoplasmático liso y rugoso, al equivalente de Golgi o dictiosoma, que es los microtúbulos, los filamentos intermedios y la actina están involucrados en la estabilidad, movimiento y anclaje de estos organelos. También hay mitocondrias, etcétera, ¿no? Entonces es un arreglo de organelos dentro de la célula. Vamos a encontrar además centros organizadores de microtúbulos que pueden ser centriolos o centrosomas o spin pole bodies. Comúnmente vamos a encontrar en las células eucariontes los centriolos organizados en centrosomas, que es la figura donde dice centrosoma. No obstante, en los hongos vamos a encontrar una estructura que se llama spin pole bodies. Esta estructura en la célula fúngica está anclada en la membrana nuclear, consta de placas externas, intermedias e internas y microtúbulos que están haciendo esta función de anclaje. Son análogos a los centrosomas. Los centrosomas están hechos de microtúbulos en tripletes, en 9 tripletes huecos que van a estar rodeados de una estructura, rodeados de material pericentriolar. Otro componente importante son los dictiosomas, que se le llama Golgi reducido o equivalente a Golgi. El Golgi reducido o equivalente a Golgi es únicamente una cisterna que hace las funciones del aparato de Golgi. En Golgi, en plantas y animales, es la figura A, mientras que la B es el que está en los hongos, que puede tener una forma de aros o de ondulaciones y hace las funciones del Golgi. Podemos encontrar varios de estos Golgi equivalentes en nuestros hongos y su función es modificar las proteínas presentes sintetizadas a través de los ribosomas que les llegan por vesículas.